Bien, mis hermanos, estamos comenzando en este momento nuestra reunión para la familia centrada en la crianza y educación de nuestros hijos. Damos gracias a Dios porque nos permite este tiempo especial para hacer reflexiones de cómo está funcionando este programa de crianza y de educación para los nuestros. Hay necesidad de asimilar las razones de Dios y poder entender las cosas en las que insistentemente Él nos ordena aplicarnos. El cuidado que debemos tener de no criar a nuestros hijos de acuerdo a los criterios de una cultura o de acuerdo a los caprichos nuestros, y que aprendamos a vivir sometidos al régimen de Dios, aunque a veces no sea fácil y en muchas ocasiones no nos quede la posibilidad de entender muy bien todo. Generemos obediencia y dejémonos guiar de Dios, porque el resultado nunca será un fracaso. Dios desarrolló la crianza de muchos hombres, de muchas mujeres valiosas, y hoy podemos decir que la humanidad encontró en esas personas condiciones muy beneficiosas, condiciones muy favorables, porque Dios metió la mano a tiempo. Y Dios nos tiene a nosotros para afectar como debe ser a nuestra familia, a nuestros hijos. Vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude a entender esto que estamos desarrollando en la claridad que la Iglesia nos lo da, y que nos ayude a ponerlo en práctica. Padre eterno, te damos gracias por esta reunión. Esto nos lo permites tú, abres la puerta para que nosotros lo desarrollemos, y nos da mucho gusto, Señor, poder participar de esta jornada con la bendición y la dirección tuya. Bendice, Señor, todos los aspectos de nuestra vida en relación con este conocimiento. Ayúdanos a hacer correcciones de métodos, de maneras, de expresiones nuestras que deben ser refinadas para hacer el trabajo como tú esperas que lo hagamos en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Bendícelos a ellos, Señor, con esta dimensión de la práctica existencial que a través del estudio podemos ir entendiendo, podemos ir desarrollando. Convierte este espacio de tiempo en la oportunidad de ir haciendo ajustes, desarrollando claridades de fondo para cosas que de pronto de buena fe las hemos hecho, pero hoy podemos descubrir que no son pertinentes, no son adecuadas. Así que en tus manos estamos, y que tu claridad crezca en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un coro hermoso, uno de nuestros coros. Tu gran amor. A ti, majestad, bendito Padre Celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es, y cada día puedo ver que tu justicia es el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para ser lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. Qué canción tan bonita, bonita, bonita. Cantémosla y elaboremos una introducción devocional a esta reunión de estudio para la familia. A ti, majestad, bendito Padre Celestial,
porque tú eres lo que es, y cada día puedo ver que es tu justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para ser lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. A ti, majestad, bendito Padre celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es, y cada día puedo ver que es tu justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para ser lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. A ti, majestad, bendito Padre celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es, y cada día puedo ver que es tu justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para ser lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. Entendiendo esto del orden, como debemos entenderlo, entendiendo en la crianza el lugar que ocupan los hijos, el valor que tienen y el cuidado que debemos tener con ellos, un elemento importante de la crianza, yo diría que definitivo, es que nuestros hijos hagan la escuela saludable de la obediencia. Los niños deben aprender en una disciplina bien orientada, bien dirigida, a obedecer. De hecho, la obediencia como parte de la crianza, piensen ustedes, como parte de la crianza, es una cosa que se aporta por influencia. Recuerden que cuando estamos hablando de crianza, nosotros estamos hablando de influencia, de afectación por la presencia nuestra. De modo que cuando hablamos de crianza para la obediencia, lo primero que debemos tener en cuenta es que papá y mamá deben ser personas obedientes. En el espíritu saludable de una crianza para la obediencia, esa crianza la aportan personas que no tienen dificultades para obedecer. Muy frecuentemente uno observa que en los hogares la obediencia se impone en las órdenes que dan personas que por patrón de vida son anárquicos. Son personas que frecuentemente hacen cosas caprichosas, hacen cosas necias, hacen su propia voluntad sin tomar en cuenta la norma, la regla,
Porque cuando yo hablo de obediencia, no es que necesariamente alguien venga y nos diga, vea, haga tal cosa y hay que hacerla. Pero hay normas, hay cosas establecidas dentro de la sociedad y una persona obediente tiende a respetar esas normas. Cuando nosotros nos pasamos las normas como pensando que para nosotros no es importante, y eso lo hacemos en el ambiente de la casa, a veces en el ambiente laboral, en el ambiente de nuestras relaciones de amistad. Nosotros no podemos evitar que eso se note. Nuestro espíritu carente de disposición para someterse a una norma establecida. Y continuamente se nos está viendo en esas acciones donde a nosotros nos parece normal hacer las cosas diferente o distintas o en oposición muchas veces a lo que está establecido, porque no nos movemos en función de la norma, sino que nos movemos en función de lo que nos conviene. Y a veces la norma golpea nuestra conveniencia y si somos obedientes, entonces nosotros sometemos nuestra conveniencia a las razones de fondo y preferimos obedecer, aunque para lo del momento no nos resulte atractivo, sabemos que el resultado final siempre es muy bueno. Así que criar para la obediencia, hermanos míos, o criar en orden de la obediencia, que es la crianza fundamental. La gente cree que criar a los hijos es simplemente hacerlos sentir bien, es cuidarlos en muchas cosas, pero nosotros no entendemos que los hijos necesitan disciplina. Y disciplina significa que yo debo ser inteligente para ir definiendo qué tipo de, orientación debo irle dando al patrón de vida de ellos, el régimen que les tengo que imponer, porque es mi deber de padre imponerles un régimen en ese proceso de asimilación básica de ellos. Hermanos míos, qué error tan grande es pensar que un niño tiene capacidad para interpretar las cosas que mejor le convienen, que un niño tiene capacidad para interpelarnos a nosotros y decirnos, es que a mí no me gusta eso, y nosotros creer que eso es tan importante y que se va a traumatizar porque va a hacer las cosas que no le gustan, cuando nosotros no somos conscientes de que ese niño no sabe definir las cosas válidas de las no válidas, de modo que su conveniencia y su gusto son arbitrarios y no están consultando objetivamente el bienestar. Es que es mucha ingenuidad a veces en la crianza. Eso de criar uno haciendo acuerdos con los hijos. Hermanos, los acuerdos con los hijos se dan cuando ellos ya asimilaron las normas básicas. No haga acuerdos con hijos en territorios donde ellos todavía están buscando o están necesitando asimilar lo fundamental. Eso de buscar conciliar con ellos cuando están pequeños, eso de estarles consultando las cosas cuando ellos no están en condiciones mínimas de poder entender qué es lo que conviene en un momento dado. Los padres a veces creen que eso es la machera y eso lo que es una tragedia, porque el niño se enseña a creer que está de igual a igual con los padres y esa situación no cambia cuando crece. Cuando crece, al contrario, se agudiza más, se vuelven altaneros, se vuelven convencidos de lo que no conocen y terminan haciendo de su vida lo que les da la gana, pidiendo el respeto de los padres para esas decisiones arbitrarias que ellos toman. Por eso quiero decirles, hermanos, el principio de la obediencia es la base
para la protección, la seguridad y el bienestar de ellos. Hay que trabajarlos para que ellos obedezcan. Pero estoy insistiendo en esta idea. Uno, al criar para la obediencia, debe influir sobre los hijos a partir de posturas de obediencia que uno tenga, porque eso es lo que ellos van a asimilar. Eso es lo que ellos van a tomar en cuenta como argumento fundamental para establecerse ellos, dándole validez a una norma establecida, a un mandamiento dado, a un principio asimilado. Eso solo se da cuando nos ve a nosotros humildemente sujetarnos a la normativa o consultar la objetividad de algo o terminar obedeciendo lo que las jerarquías nos muestran que es lo más conveniente. Cuando estoy diciendo esto, hermanos, me entra una gran preocupación porque con mucha frecuencia yo veo que los hijos terminan viendo esa anarquía de uno de los padres como una gracia, como una virtud. Es que mi papá es muy vivo. Mira, mi papá allí hizo trampa. Mi papá es muy vivo. Mi papá es muy inteligente. Entonces ya asimiló mal la norma. Entonces es más importante ser vivo que ser obediente. Es más importante ser astuto. Es más importante ser una persona capaz de pasar por encima de todas las normas establecidas para sacar adelante su caprichoso deseo, que aquella condición de alguien que dice no debemos hacerlo, porque la norma dice así, así, así. Entonces, la idea es que él es un tonto, mi papá es un vivo. Mi mamá es una persona inteligentísima. ¿Por qué? Es que mi mamá sabe cómo hace las cosas y claro, ella saca ventaja. Mi mamá es muy viva. Mi mamá es muy viva. Y el hijo cree que eso es virtud. ¿Ya? Solemos pensar entonces que todas esas cosas son habilidades y en la crianza eso se asimila como cosa buena. Como que usted no le vaya a decir, lo conveniente es obedecer. Papá, no me diga eso, que eso no es así. Lo conveniente es que yo busque sacar ventaja, papá. Así es como funciona esto, así es como funciona el mundo. ¿Y usted por qué sabe que el mundo funciona así? Porque en mi casa funciona así. Todos en mi casa funcionan así. Esta es la ley del más vivo. Aquí las normas no se toman en cuenta. Aquí cada quien hace lo que le da la gana, solo que lo debe hacer de tal manera que se gane el aplauso de todo el mundo y busque garantizarse el apoyo de todos. Pero aquí las normas no importan. Como que a mí no me hable de normas cuando yo sé que esto es de vivos. Este mundo se hizo para los vivos. Eso dice un muchacho adolescente porque creció en ese ambiente anárquico, en ese ambiente mal elaborado, construido con torpeza a través de personas que nunca han valorado seriamente la obediencia. Yo creo que a veces en la iglesia ese es uno de los factores decisivos, porque a veces tenemos un discurso muy bonito donde decimos cosas interesantes, pero nadie quiere comprometerse con la obediencia, porque al final la gente no hace lo que Dios enseña que es tan bonito, sino que la gente hace lo que le conviene. Eso es anarquía. Y eso quiere decir que no hay una disciplina para la obediencia. No hay una preparación mínima para la obediencia. La formación que tiene esa persona es una formación que lo lleva a buscar conveniencias,
lo que funciona para los intereses propios y no lo que está establecido. Por tanto, no importan los principios, no importan los valores de fondo, importan las conveniencias. Y estoy hablando de gente que se llama cristiana, ¿ya? A veces el cuento se elabora con un sentido religioso. La norma bíblica dice tal cosa, pero alguien dice, el Señor me mostró. El Señor me mostró que en este caso hiciera así, asá, asá. Él me dio señal cierta. Él me habló. Él me dijo casi al oído, haz esto, haz lo otro. Y uno le dice, ¿y cómo le pudo decir el Señor eso si el Señor dice en la Biblia esto y esto y esto? Dicen, yo no sé, pero a mí me habló el Señor. Anárquicos escuchando la voz de yo no sé qué Dios, pero son anárquicos, porque terminamos pasando por alto las normas y terminamos por ser desobedientes y vivir en ese ambiente doloroso de la desobediencia. Y entonces vamos a mirar el primer elemento para la obediencia. En la crianza que le damos a nuestros hijos, debemos entender que criarlos para la obediencia es llevarlos a escuchar bien. Sorprende decir eso, ¿no? La obediencia comienza por saber escuchar. La obediencia comienza por saber escuchar. Por eso, las expresiones bíblicas relacionadas con el escuchar, ¿ya? Con el oír, a veces la expresión prestar atención es aguzar los oídos para entender lo que se le está diciendo. Entonces, la obediencia tiene que ver con la manera como nosotros escuchemos y la importancia que le demos a lo que nos digan. ¿Ya? La importancia que le demos a lo que nos digan. En Deuteronomio, en el capítulo 28, hay una instrucción de Dios y en ese texto se hace énfasis en eso de oír como quien está interesado en entender bien para hacer las cosas correctamente. Cuando yo estoy en el plan de escuchar a alguien sin que eso me esté motivando a un plan de obediencia, realmente no me concentro. Escucho una que otra cosa, porque al final mi interés no es poner en práctica eso, y eso es lo que sucede cuando se escucha el mensaje de la palabra predicada en la iglesia. La mayoría de la gente realmente se distrae fácil porque no está oyendo un mensaje pensando que es como si le estuvieran haciendo una fórmula de práctica de vida y que se dedique a escribirla bien para no captar errores y terminar haciendo cosas que el consejo o la orientación no le están dando. ¿Ve? Entonces fíjese que esa cosa psicológica propia del que oye para hacer, del que oye para obedecer, se distingue enormemente de la condición de aquel que oye simplemente para escuchar o oye para cumplir con el deber de estar allí presente, pero al final no le está prestando atención y no está asimilando de fondo nada, porque no está tratando de encontrarle el sentido de fondo a algo que se le está dando como instrucción o como mandamiento. Por eso dice en Deuteronomio 28:1, un texto grandioso en la fe de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente
la voz de Jehová tu Dios, para guardar, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Ve? Fíjense ustedes la condición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aleluya. Te alcanzarán. Las bendiciones vienen detrás de las acciones. Fíjense ustedes, en el presupuesto bíblico nosotros nos movemos actuando, ¿ya? En el plan de la obediencia, el mandamiento, aquí está el mandamiento, se nos plantea el mandamiento y nosotros venimos moviéndonos en función de la obediencia al mandamiento, ¿ya? La obediencia. Y por eso al escuchar el mandamiento, nosotros terminamos fortaleciendo el espíritu de la obediencia, se hace más poderoso. La obediencia a través del mandamiento. Y en la medida en que nosotros vayamos haciendo estas cosas, van a venir moviéndose en la misma dirección, se van a venir moviendo las bendiciones. ¿Sí? Las bendiciones. Hasta que llega el momento en que la obediencia acelera la bendición y la bendición alcanza a la persona que está obedeciendo. La bendición se va quedando en la saga, se va quedando atrás, se va quedando rezagada en la medida en que la obediencia se vuelve una condición que se demora. De modo que cuanto más me demore en obedecer, la bendición más se demora en llegar. La bendición llega cuando ya pasé por las etapas en las que yo necesitaba la bendición, pero es que cuando llegó la necesidad de la bendición, mi sentido de obediencia no era tanto. Eso es lo que sucede con mucha gente. Si nosotros hubiéramos estado al día en la obediencia, en ciertas situaciones hubiéramos contado con una bendición oportuna de parte de Dios para resolver situaciones concretas, porque la bendición habría llegado a tiempo. Pero como estábamos tan enredados en eso de la obediencia, porque a veces yo noto que la gente comienza a interesarse en más o menos acercarse a la obediencia cuando ya comienza a ver las crisis difíciles. Entonces, allí cuando comienza a consultar ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿Y qué dice el Señor respecto de esto? Y entonces, hermanos míos, en esas condiciones está embolatada la obediencia. Y la bendición llega tarde. ¿Y por qué llega tarde? ¿Porque Dios la mandó tarde? No, porque difícilmente yo lo hubiera asimilado por mi falta de obediencia.
Entonces, eso es lo que dice el texto, ¿no? Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y usted va a leer una lista hermosa de bendiciones que tienen que ver con las bendiciones producto de el oír atentamente para obedecer el mandamiento que Dios da. Aleluya. Fíjense que esto es una clave enorme de repercusiones espirituales tremendas, porque a veces nosotros tenemos en nuestro haber existencial a situaciones muy difíciles y que terminamos nosotros viviéndolas a palo seco, porque recursos que debiéramos tener no los tenemos, porque hemos sido tardos para oír y tardos para obedecer. Y entonces todo nos llega tarde, todo nos llega fuera de tiempo, porque cuando Dios lo mandó, no hubo un corazón dispuesto por nuestra mala voluntad para asimilar lo que Dios nos decía, lo que Dios nos mandaba, y por esa actitud irresponsable y descomprometida para entender lo que Dios manda en esa disposición de sincera obediencia. Por eso, en el texto del versículo 15, está el mensaje contrastante, ¿no? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, es decir, fíjense que aquí no es oyeres con atención, sino si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar, oigan, fíjense que solo le pide procurar, disponerse, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, ¿y qué? Y te alcanzarán. Fíjense que contrastando, en la medida en que nosotros nos vamos ubicando en los territorios de la obediencia, fíjense ustedes que se irán quedando atrás las maldiciones. Pero en la medida en que frenamos el cumplimiento, las maldiciones nos alcanzan. Las bendiciones se quedan atrás y las maldiciones correrán veloces a ocupar el lugar que le debió corresponder a las bendiciones que Dios ha prometido darnos. Oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Las palabras bíblicas relacionadas con el oír, las más fundamentales de ellas, a veces se usan para hablar de obedecer también. En hebreo, la expresión que tiene que ver con el hecho de oír es la expresión chamá, ¿ya? Chamá. ¿Y qué traduce chamá? El simple hecho de oír, pero también traduce la reacción al oír. Cuando yo escucho, estoy asintiendo. Cuando yo escucho, estoy de acuerdo. Y por tanto, cuando yo escucho, mi plan inmediato es la obediencia. En una persona disciplinada, apenas escucha algo nuevo,
lo primero que le surge en la cabeza es la idea, ¿y cómo lo hago? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo lo construyo? ¿Y cómo llego acá? Es decir, son cosas que surgen en el espíritu de obediencia. ¿Por qué? Porque es una persona que está estimulada, de modo que en la disciplina, en esa condición de condicionamiento en la obediencia, la persona solo necesita oír para ir pensando por dónde es que tiene que desarrollar la práctica de eso que ha escuchado. Eso quiere decir que la persona tiene una formación en disciplina de obediencia. Una formación en disciplina de obediencia. Tiene trabajo hecho. Tiene tiempo dedicándose a encontrarle caminos prácticos a las cosas que está entendiendo. Caminos prácticos en el ejercicio de su existencia. Y entonces es una persona que escucha y por eso le presta una atención especial, se dispone a entender muy bien por qué. Porque eso que entiende, sabe la persona que lo más pronto posible tiene que llevarlo a cabo, tiene que desarrollarlo, tiene que producirlo. Aleluya. De modo que cuando el hebreo escucha, oye, está disponiéndose de inmediato a la obediencia. Por eso, en el texto de Deuteronomio, en el capítulo 6, la expresión que le da nombre a esa oración es la del verbo shamá. ¿Ya? ¿Ya? En la conjugación dice Shema Israel. Shema, la Shema. ¿Ya? La Shema es la oración que le está diciendo a Israel. Oye, presta atención, entiende bien las cosas y obedece. Es un mandamiento centrado en la obediencia y exige una postura de disponerse a colocar los oídos adecuadamente para no perder detalle. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usted va viendo una serie de mandamientos básicos, fundamentales, y esa era la oración sobre la cual se estructuraba el día a día de los israelitas. Una invitación a prestar atención, una invitación a darle crédito a Dios en las palabras que ellos escuchaban. Escuchaban palabra de Dios y ellos se disponían a darle crédito a eso que escuchaban de parte de Dios. Por eso el nombre se quedó con el término del que oye, Shema Israel. Oye, presta atención, dispón tu corazón. En griego, todos los términos de obediencia derivan de escuchar. El término akuo, de allí viene la expresión acústica. Acústica viene de akuo, que es el término que en griego significa escuchar, oír. Y de ese término como raíz se derivan los términos que tienen que ver con obedecer, escuchar y obedecer, varias expresiones que se derivan de la raíz de escuchar. Escucha, pero al mismo tiempo sirve para que entiendas que ese escuchar está ligado a la obediencia.
Entonces podemos decir que el significado original de obediencia está ligado a la disposición de escuchar. Y por eso nosotros encontramos en la Biblia textos importantísimos que nos dejan ver la unión que hay de las dos ideas, de las dos expresiones. ¿Ya? En Isaías capítulo 55, Isaías 55, en el versículo 2, Isaías 55, 2. Hay una expresión hermosísima que tiene que ver con esa idea. Isaías 55. Dice, voy a leer desde el versículo 1 para orientar bien la idea. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. ¿Qué quiere decir eso de oídme atentamente? Escuchen y obedezcan. Escuchen y obedezcan. Oídme atentamente y comed del bien. Es decir, la gente dice, bueno, pues aquí estoy, le voy a prestar atención, a ver si eso me garantiza la comida. Lo que le está diciendo el texto, si usted lo sabe leer, es preste atención para que obedezca prestamente lo más pronto posible. Usted obedezca y usted va a recibir el bien, va a comer del bien prometido. Pero si usted se relaja y escucha y de pronto hasta discute y analiza los términos de la enseñanza que recibe, del mandamiento que le da, pero usted nunca lo toma como una propuesta de vida, como un plan para obedecerle a Dios, le aseguro que usted no va a comer del bien prometido. ¿Por qué? Porque esto no es cosa de saber los textos, es cosa de saberlos en el plan de la obediencia. Es muy distinto cuando yo encuentro el sentido de un texto a cuando yo busco la forma de que ese texto lo pueda practicar en mi vida. Eso es muy distinto. A veces entender el texto es muy fácil, pero cuando ya le voy a encontrar, digamos, los direccionamientos para aplicarlo a la vida, yo necesito que a veces alguien con experiencia me diga, es que eso se hace de esta forma. Si usted va a poner a hacerlo de esta manera, usted va a sufrir mucho porque de esa forma el resultado no es bueno. La mejor forma es esta, porque el texto lo que le está diciendo es esto, y en la práctica eso se da, es así. ¿Ve? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado mucho tiempo alrededor de textos mal manejados porque los vivimos mal? Porque yo he escuchado a gente citando la Biblia, y cuando la gente cita la Biblia, uno descubre que en el espíritu en que hacen la cita hay el inconveniente de que no entendieron el espíritu de la cita porque no han hecho ningún esfuerzo nunca por hacer de ese texto un texto para la práctica de su vida diaria, de su vida espiritual. Oídme atentamente
y comeréis del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es decir, todas las veces que aquí la expresión bíblica nos está haciendo mención de oír, de prestar atención, todas esas veces lo que nos está diciendo es asimilen bien y pónganlo en práctica. Y entonces esa disposición de ustedes hará la diferencia. Eso se llama obediencia. Ese es el espíritu de la obediencia. Ahora, si nosotros estuviéramos criando a nuestros hijos buscando aplicar esos criterios, uy, hermanos míos, qué tan lejos hubiéramos llevado nosotros la posibilidad de ellos en el desarrollo de sus vidas, en el bienestar para sus vidas. Y cuánto provecho se hubiera alcanzado, de modo que ellos hubieran podido descubrir la bondad de un mandamiento, de un principio, porque su práctica, su ejercicio para ponerlo en práctica, se los iba a demostrar. Los muchachos se quejan de cosas porque las escuchan, pero nunca hacen un esfuerzo para la obediencia y nadie les exige nada, nadie les impone el régimen mínimo de poner en práctica para que comprueben en la práctica, digámoslo así, la bondad, la virtud, lo saludable, lo agradable, lo fácil, que es vivir acorde con el principio que se está proponiendo, con el mandamiento que se está dando. Si yo voy entendiendo esto, quiere decir que la única forma de comprobar que algo sirve es viviéndolo, no simplemente elaborándolo en una discusión mental, en un análisis. Hoy todo el mundo hace análisis de todas las cosas, hoy todo el mundo se pone a hacer reflexiones alrededor de cosas que discute cuando no tiene ni la más mínima idea de la validez de un argumento, de un principio, de la validez de un mandamiento. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago 1, en el versículo 19, dice este hermano familiar de Jesús: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y cuando dice pronto para oír, la gente se queda con el cuento de, si yo oigo bien, yo entendí. No se está refiriendo a eso. Sea pronto para oír quiere decir, reciba y muévase a obedecer. Muévase a obedecer. Antes de ponerse a hablar, obedezca. ¿Ya? Porque la gente escucha y termina hablando más de la cuenta y termina reaccionando. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Principios fundamentales, principios claves alrededor de la obediencia. Hay que tratar de hacer ejercicios de obediencia con los niños en cosas sencillas que nosotros comencemos a explicarles, a demandarles. Y lo primero que debemos nosotros buscar por todos los medios, confirmar en ellos, es si han entendido lo que se les ha dicho, si han, digamos, asimilado el principio o el mandamiento que se les ha colocado. Es lo primero que uno debe hacer. Y entonces es enseñarlos a escuchar.
enseñarlos a escuchar, enseñarlos a atender, a enseñarlos a respetar a aquel que habla. Y entonces respetarlo significa asimilar bien. Y esa asimilación debe despertar motivaciones para la práctica. ¿Ya? ¿Y eso cómo? ¿Ya? ¿Y eso cómo? ¿Por qué esto? ¿Por qué dice eso? Entonces es como ir creando una escuela de asimilación de principios bien establecidos para que las personas no terminen afectándose, porque nunca entienden las cosas de fondo, pues nunca están dispuestos a obedecer, porque se les está enseñando desde muy temprano a ser voluntariosos. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que les nace, lo que les provoca, y no actuar consecuente con lo que les mandan, con lo que les están exigiendo, con lo que les están ordenando. Por eso, en la enseñanza, es bueno entender uno de los textos más significativos en ese sentido que hay en la Biblia. Y lo encontramos en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 10. Hebreos 10. En el versículo 5. Hebreos 10, 5 es digamos así, es una cita que se hace del texto del Salmo 40, de 6 al 8. En el versículo 5 dice, hablando del personaje que se cita aquí, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones o el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Alguien que se da cuenta que Dios desecha ciertas prácticas religiosas y entonces dice, yo entendí eso de ti y descubrí que el texto, en cambio de pedirme esas cosas, me está mostrando qué es lo que tú, Dios, quieres que yo haga. Y entonces, como en el rollo del libro está escrito de mí, yo por eso vengo aquí a hacer tu voluntad. Es decir, vengo a obedecer. Mi plan es la obediencia. Ese texto citado en el libro de los Salmos, el Salmo 40, es un texto que dice otra cosa. Salmo 46. Dice lo mismo, pero utiliza otros términos mejor. Está diciendo lo mismo, pero está usando otros términos. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, mi plan es obediencia. Por eso, esa expresión que en hebreo se lee, me has dado cuerpo, es decir, me has dado una condición para cumplir el sacrificio, no sacrificándome, matándome, sino sacrificándome, obedeciéndote. Acá la traducción que coloca es, has abierto mis oídos. Y explicando esa expresión,
es una expresión que tiene un doble sentido en el texto, doble sentido posible. Has abierto mis oídos, quiere decir, has permitido que yo escuche bien. Has permitido que yo asimile muy bien la idea y abrirme los oídos, es decir, dándome la inteligencia para interpretar correctamente lo que el texto dice, me facilita lo que quiero hacer y es hacer tu voluntad, es obedecerte. Has abierto mis oídos. Pero también has abierto mis oídos, está diciendo algo que es lo que luego interpreta el escritor a los hebreos, porque has abierto mis oídos, está significando has abierto mis orejas. Y cuando nosotros entendemos eso, descubrimos que en la tradición de Israel, cuando un siervo decide quedarse definitivamente en la casa de su señor, puede ser un siervo que le quieren dar la libertad, pero él tiene cosas que las perdería si se va de la casa o se siente muy a gusto en esa casa. Entonces él le dice a su señor, yo quiero quedarme aquí como siervo tuyo para siempre. Entonces en esa decisión, el señor toma una lesna, lo lleva al dintel de la puerta de la casa, de la tienda, y abría la oreja. Y ese abrir la oreja estaba convirtiendo a ese siervo un esclavo que obedecería para siempre la voz de su Señor, el mandamiento de su Señor. Pues aquí has abierto mis oídos, puede decir eso. Yo soy el esclavo que te pido que tome la lesna y abras mis orejas y con eso me conviertas en un siervo tuyo, porque yo aquí estoy para obedecerte para siempre. El escritor a los hebreos, entonces, al decir esa idea, dice, me has dado cuerpo, es decir, me has dado un territorio de funcionamiento, me has dado una condición biológica que yo debo entregarla al servicio tuyo, no en el plan de un sacrificio que me quita la vida, sino en el plan de una obediencia para estar muy de acuerdo con lo que tú quieres que yo haga. Me has dado vida, me has dado una biología, me has dado una capacidad y tengo todo esto para obedecer. Aquí estoy para obedecer porque en el rollo del libro está escrito de mí y por eso te digo, aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Fíjense que al final lo importante de todo esto es la disposición de obediencia. El texto se centra en la obediencia. Él no quiere sacrificios de desobedientes. Gente que hace un culto religioso, gente que practica cosas muy bonitas, pero no obedece. Dios no quiere que nosotros le hagamos cosas bonitas. Dios no quiere que nosotros hagamos el mayor esfuerzo nuestro. Dios solamente quiere que le obedezcamos. Y esa es la crianza fundamental para los hijos. Si queremos que ellos entren en el orden de Dios, deben aprender a obedecer en la casa. Y nosotros debemos aprender a establecerle un patrón de normas existenciales sobre la base de los principios bíblicos y del mandamiento de Dios. La obediencia por encima de todas las cosas. No es solo entender religión, es cómo llevar a cabo. Eso es el trabajo que debemos hacer en la escuela dominical muchas veces. Es decirle a los niños, miren, el texto dice esto, y eso se vive así, así, de una manera sencilla. No contarle las historias bonitas que son buenas, pero es cómo se llega a vivir conforme al propósito de Dios. Es la razón de ser de la enseñanza. ¿Por qué? Porque en el centro de toda enseñanza con los niños, de hecho con los adultos también, en el centro de toda enseñanza está ese escuchar para obedecer. Shema Israel, oye Israel, o como dice el texto de Deuteronomio 28, si oyereis atentamente la voz de Jehová vuestro Dios. Es decir, si ustedes se dispusieran para entender
todo lo que Dios dice y para obedecer, entonces se garantizan las bendiciones para la vida de todos ustedes. Criar para la obediencia, es decir, prepararlos para obedecer lo que como personas que crecen ordenadas deben aprender a hacer. Obedecer, porque obedecer brinda garantías existenciales que la vida caprichosa y voluntariosa nunca podrá conseguir. Que Dios obre, que Dios se manifieste, que Dios actúe con suficiencia en esas condiciones de la vida nuestra y nos ayude a criar a nuestros hijos en orden a la obediencia. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado hoy, porque tu palabra nos ha hablado claro y esperamos que esto que tú dices tenga efectos sobre nosotros, cambiando muchos patrones de crianza y de educación para nuestros hijos. Ayúdanos a reenfocarnos en el espíritu de la obediencia y ayúdanos a enfocar la crianza de nuestros hijos en ese plano de obediencia. Aún en nuestros hijos mayores, ayúdanos, Señor, a guiarlos hacia definirse por la obediencia por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, te pido que nos concedas resultados felices en este sentido y que nuestros hijos no terminen afectados por la anarquía que gobierna este mundo, que domina el territorio de esta sociedad. Ayúdanos entonces a darles pautas válidas y a acostumbrarlos a vivir obedeciéndote a ti, porque obedecer a ti es fácil, es sencillo, porque tú nos das la claridad para hacer de esto un hecho práctico, asequible, al alcance de todos nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. No olviden, criar para la obediencia, no para que sepa textos bíblicos, sino para que encuentre caminos para llevar a la práctica lo que escuchan de parte de Dios. Dios les bendiga a todos. Salúdense. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida
vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.